Y la cuarta medición importante que dijimos que teníamos que realizar sobre las ruedas dentadas era la inclinación de la dirección del flanco, o sea, la desviación del ángulo beta. Recuerden que no medimos desviación de ángulo, sino que medimos desviaciones transversales en unidades de longitud, con un sistema de medición que funciona de la siguiente manera. El equipo posee un cabezal de medición donde tiene un palpador de medición que se desplaza a lo largo de una línea de referencia generada por una guía recta, y a medida que se desplaza el cabezal medidor de forma recta, la rueda dentada va girando proporcionalmente al ángulo teórico que debe tener la inclinación del diente. De tal manera que si la inclinación real del diente coincide con la inclinación teórica con que se ajusta el equipo de medición, a medida que se desplaza el cabezal medidor y va rotando consecuentemente la rueda dentada, el palpador encuentra a los puntos del flanco del diente en ese recorrido siempre en una misma línea recta. En este caso, una línea recta vertical. Cualquier desviación de esa línea recta significa que la inclinación del diente real de la pieza no coincide con la inclinación con que fue ajustado el instrumento y que genera este movimiento, este giro de la rueda dental. Con este principio, el aparato de Mach, ahora lo vemos de manera integral, con la capacidad para medir el error del perfil de diente que vimos anteriormente, y la capacidad para medir la inclinación de la dirección del flanco, fue concebido con aquel principio que acabamos de ver, funcionando de la siguiente manera. El cabezal medidor que sostiene al palpador electrónico, cuya punta apoya sobre el flanco del diente, contiene un disco con una ranura que se puede calibrar su inclinación con un sistema goniométrico. De tal manera, la inclinación de esa ranura se puede ubicar con el ángulo teórico de inclinación del diente de una forma muy exacta. Este cabezal se desplaza verticalmente sobre una colisa que le permite un desplazamiento recto. Ese desplazamiento recto también es una referencia. Por otra parte, habíamos visto que la rueda dentada está vinculada con un círculo base físico. En las antiguas máquinas totalmente mecánicas era necesario generar este círculo base de manera física, o sea, se construía un disco base cuyo diámetro era un diámetro calibrado con la dimensión del diámetro base, y se lo montaba en el mismo husillo que se montaba en la rueda dentada, de tal manera que se mantuviera concéntrico con respecto a la rueda dentada y pudieran girar en conjunto, sin movimiento relativo entre ambos. Este disco base apoya en la recta que habíamos visto anteriormente, y esta recta se puede desplazar lateralmente, comandada por un dado que se encuentra vinculada con esta recta, que se desplaza dentro de la ranura inclinada, de tal manera que a medida que el cabezal medidor desciende, el dado va ocupando distintas posiciones a lo largo de esta ranura, desplazando la recta en sentido hacia la izquierda y haciendo girar el dispositivo que sostiene a la rueda dentada, de tal manera que el flanco del diente va girando en sentido horario, y si la inclinación del flanco del diente coincide con la inclinación de la ranura patrón que tenemos en el sistema de medición, la punta del instrumento a medida que baja va encontrando el flanco del diente sobre una línea recta vertical. Indicará desplazamiento lateral cero. Cualquier desviación de la inclinación real del flanco del diente respecto a la inclinación teórica con que se ha ajustado la ranura en el cabezal de la máquina, se observará en el gráfico como desviaciones laterales en unidades de longitud, generando de esa manera
un gráfico similar al que hemos visto anteriormente, pero de dirección del flanco. Lo que vemos acá son desviaciones a lo largo de la longitud del diente, desviaciones laterales, que se corresponden con desviaciones de la generatriz longitudinal del diente que se ha relevado. Estas son desviaciones laterales con respecto a la inclinación de la ranura patrón del instrumento en el espacio. El error de inclinación del flanco se evalúa en unidades de longitud como desviación lateral de esa generatriz, con respecto a la generatriz teórica generada por esta ranura y el desplazamiento vertical del cabezal del equipo de medición. Esta es la medición más compleja que tienen las ruedas dentales. Acá lo observamos, principio de funcionamiento totalmente mecánico.